En el Uruguay de los 2000 el rock era el rey. Las guitarras dominaban los escenarios, el país intentaba salir de una crisis económica y una nueva generación empezaba a imaginar otro Uruguay posible. Y ahí, como caído de otro planeta, apareció un tipo medio psicodélico, medio rochense, que en vez de hacer rock, decidió mezclar funk, pop, loops y poesía rara. Se llamaba Martín Buscaglia. Y mientras el público miraba para otro lado, él construyó uno de los discos más originales, modernos y adelantados de la música uruguaya, El Evangelio según mi jardinero. Un disco que cumple 20 años y que no solo cambió la carrera de Buscaglia, también capturó a un Uruguay que estaba aprendiendo a volver a creer en sí mismo. Corría el año 2006 y Uruguay vivía lo que casi sería una transición espiritual. El Festejen Uruguayos de Tabaré cumplía un año y marcaba el aniversario del primer gobierno de izquierda en la historia del país. Esa frase quedó como testimonio de un momento de esperanza, de efervescencia cultural y principalmente optimismo. En el medio de todo esto, un hombre orquesta a base de grooves, imágenes psicodélicas y una vibra rochense se propuso sacar un disco de funk, de pop y de fusiones varias que daría una alternativa a la música nacional y que haría que hasta los rockeros más acérrimos dejaran de peludear para salir a bailar. Hay una canción que representa todo el devenir de Martín Buscaglia en esos tempranos 2000. Se llama Ir y volver a ir. Ahí una voz femenina en inglés seguido por una guitarra medio milongueada sobre una base electrónica afirma It's a long wild ride. Y así lo era para Martín. Recorría el mundo con su música, haciendo su propio camino, mientras en Uruguay dominaba el efervescente y popular rock. Se fue a tocar a Argentina y ese largo y loco viaje lo llevó a instalarse finalmente en España. Siempre tuve una impronta viajera, ¿viste? Siempre. Me acuerdo cuando saqué mi primer disco, Llévenle, que cumple 30 años este año. Salió y me fui y me hice un viaje de un año, el típico, el clásico viaje iniciático, así. Lo hice literal, ¿viste? Del libro, pasé un año solo, con una guitarra y con una mochila. Nos fuimos a España sin ningún plan, ni agenda, ni calendario, de nada, con Martín Morón, y tocábamos a dúo. De hecho, hicimos bastantes fechas, pero cuando no teníamos fecha tocábamos en la calle, en el parque, en Retiro, o sea, trombón y guitarra. Y igual en esos shows practicábamos nuestras canciones. Muchos de los temas que después grabé en El Evangelio lo fui terminando de componer en la calle. Con las canciones de Plácido Domingo llamó la atención y sentó las bases para que el sello español Love Monk le propusiera reeditar este disco, incluyendo la canción Ir y volver a ir. Este tema salió más tarde como bonus track de algunas ediciones de lo que sería su próximo disco, que hoy cumple 20 años. Grabado casi en su totalidad en España, cuenta con músicos uruguayos, colaboradores de diferentes partes del mundo y combinó intuición, juego y poesía, groove infeccioso y letras que hoy serían memes, pero también representó su regreso a casa. El Evangelio según mi jardinero es un álbum que es hijo de su tiempo, pero el paso de las décadas no lo afectaron en lo más mínimo. Es un disco que confirmó a Martín Buscaglia como un cancionista totalmente singular que tiende el puente entre lo popular y lo erudito, y se selló como uno de los discos más reconocibles e identitarios del acervo contemporáneo. Según Buscaglia, en el Evangelio no encuentra del todo innovaciones, porque todo ya estaba plasmado en sus dos discos anteriores. Sin embargo, es el disco donde logró condensar formas de composición, de trabajo y aprendizajes de su disco Llévenle, que también está cumpliendo 30 años, y Plácido Domingo. Pronto para grabar esas canciones que probó en las calles madrileñas, necesitó traerse desde Uruguay a uno de sus colegas cercanos, el inigualable Nicolás Ibarburu. Uno pensaría que aportó desde su rol de guitarrista, sin embargo, Martín dispuso de sus talentos en la batería. Entonces Nico, como es un eximio guitarrista, canta divino y toca la batería divino, ¿entendés? Así como Martín Ibarburu, como es un gran baterista, canta divino y toca la guitarra divino. Y el tridente, digamos, del disco somos Nico y yo y Campi Campón. Campi ahora es un productor, ganador de Grammys español, pero en ese momento no había grabado ningún disco en su vida. Era sonidista de un grupo de percusión de unos amigos. Y bueno, y congeniamos y pegamos onda y me di cuenta que él tocaba el serrucho y dije, ¿tocás el serrucho? Algo en común tenemos. Y nada, ahí se armó el tridente entre dos amigos de toda la vida como Nico y yo y un recién llegado que ahora es un amigo hermano y con el que después con Campi
he hecho otros discos, mezclado otros discos. Además del productor Carles Campi Campón, fueron varios los invitados y colaboradores que aparecen en este disco. Desde Argentina, Juana Molina, con quien comparte una sensibilidad rochense en Trivia y Polonio, y desde Brasil, Arnaldo Antunes, que con su poesía concreta inspiró al tema que abre al Evangelio. Cerebro, Orgasmo, Envidia y Sofía es un comienzo potente y grubero, gracias a un bajo ineludible que, valga la redundancia, le bajó a Martín como un rayo de inspiración. Surgió de un pensamiento muy sencillo, que es decir, qué bueno que están los temas, que el bajo define todo, y no son tantísimos. Son Good Times de Chicks, pum, 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 ¿no? Que ese, Jaco Pastorius tiene uno que se llama Come Over. Bueno, dije, voy a hacer uno así. Y lo hice, fue como que... Esa línea de bajo así, pero con este pensamiento que te digo, qué bueno está esta línea, que está otra y esta otra. Pero no hay tantísimas. Voy a hacer una. Pin, la hice. Tengo mucha facilidad para aprender cosas y tengo mucha facilidad para olvidarme de cómo hacer las cosas. Este funk define bastante el espíritu del disco. Era un género que tenía en ese momento pocos pero muy buenos cultores en Uruguay. Y en una era dominada por el rock, significó que Buscaglia representara el camino alternativo. En esa época acá, cundía el rock and roll. Rock and roll, con todo el cariño a mis colegas, que muchos son amigos, básico. Básico me refiero armónicamente, rítmicamente. La gente se queja de que el reggaetón es siempre igual, el rock and roll es siempre igual también. Está siempre en 4 y después un plato más lento, más rápido. O sea, no tiene mucha más variabilidad. Y después en el lado funkero está Day en sus primeros discos, que salieron medios cuando yo grabé el Chevenlé, el primer disco mío. Por otro lado, más de fusión, capaz que Rada en los discos en Argentina, que pasaba por el funk también, no tan adrede, pero estaba metido esa negritud musical, ¿no? Para la gente que le gustó, fue como una balsa, me parece. Eso me lo han dicho con otras palabras muchos, ¿viste? Como, qué bueno. Pero no fue un plan de construir una balsa, fue un plan de construir un disco lo más lindo posible. El crisol de sonidos, referencias y mezclas que contienen este disco definen en su totalidad a la personalidad musical de Martín, como algo lúdico y psicodélico, de raíz pero del mundo, abstracto pero pegadizo. Todo eso dentro del formato de una canción pop. A mí hay algo que me interesa y que me siento afín con la cuestión pop, que es cómo algo liviano puede ser profundo. Te puede emocionar, puede perdurar, te puede cambiar la vida sin tener que ser súper solemne ni explicarte exacto todo lo que está pasando, sino que el combo de letra, melodía, sonoridad, no es solo la letra. No importa ninguna cosa sola, importa. Hay temas increíbles que la letra no sabes bien qué dice y te emociona hasta el tuétano, y letras buenísimas, pero que simplemente decís, qué buena letra y tal, y no la escuchas más. Entonces, ese es como es el mundo para mí. El pop es muy parecido a como es el mundo, ¿entendés? Que es el vivir día a día, te levantás y tenés que encarar, es cotidiano y al mismo tiempo hay una posibilidad emotiva y de aprendizaje permanentemente. Creo que coincidí con el tiempo de la música del mundo. O sea, ¿entendés? Que ahora no coincido ni me interesa. La música funciona como una suerte de horóscopo, según Martín. Un elemento que trasciende el tiempo y va más allá del pasado, del presente y del futuro. Y durante la grabación del Evangelio se dieron dos hechos cruciales en la vida de Martín: la muerte de Horacio Buscaglia, su padre, razón por la que decide volver a Uruguay, y el embarazo de Juana, quien sería su hija, razón por la que luego decidiría quedarse definitivamente en el país. Antes de que pasara todo esto, Martín decidió incluir una última canción en su disco, una versión de Loving You, el clásico que Minnie Riperton compuso para su hija como una canción de cuna. Entonces esa canción, Loving You, que fue la última que entró para el disco, ya estaba cerrado el disco, y bueno, tuve toda una historia muy larga de contar, pero muy mística, escuchando esa canción en una radio, en un McDonald's, o sea, en un lugar absolutamente desprovisto de mística, y ahí volví y la grabé. Por eso, si te fijas, ahí tocamos Nico, Campi y yo, esos tres, este triángulo que somos los que estamos atrás del disco, porque ya estaba hecho el disco, ya no había más invitados, no había más horas de nada, y le dije, vamos a agregar este tema. Entonces es una versión, lo hablé con Nico Ibarburu hace unos días porque es una versión muy surrealista, porque yo toco el banjo, Nico Ibarburu el 3 cubano y Campi Campón el serrucho, para hacer una versión reggae en un inglés medio así de Duolingo principiante, de un tema de soul, bueno, está.
Pero así quedó. Buscaglia retrató su persona en un disco, pero casi sin querer y desde la distancia retrató a una sociedad, a un país. Un Uruguay que había salido de una dura crisis y que entraría en su era moderna, una de las etapas de mayor estabilidad económica. El Evangelio así capturó el espíritu que el país estaba viviendo, el progresismo. Tiene algo como pletórico así, siempre lo asocié a mi momento vital, ¿viste? Esos 30 años viviendo en otro país, con la libertad esa de la situación familiar y todo, pero tenés razón lo que decís, también era un momento del mundo, de Uruguay, de España mismo. España estaba como, después vino la crisis, 2008 ya creo que vino una crisis ahí, o sea, también en España era como disfrutones son ellos, es el término que usan que me encanta, me lo dijeron en esa época y me quedó, pero tú eres un disfrutón. Y sí, claro, bueno, disfrutemos mientras podamos, claro, ¿qué hacer? La vida es una sola. Se enmarcan eso, sí. Obviamente no fue un plan ni nada, sino fue tomar como le dicen, el zeitgeist, ¿no? Yo pienso que en ese momento estaba más permeable, poroso. Quizás lo estoy siempre, o cualquiera lo está siempre, aunque crea que no, aunque crea que está en su mundo, no sé qué, igual estás permeable a todo. Pero bueno, ahí lo veo más así, estaba, viste, escuchando, oyendo a toques, de que aprendiendo a manejar el aparatito de no sé cuánto, ¿ves? Que no es la situación que estoy ahora, que estoy más bien viendo como todas las coartadas que le ponen a la música. Ahora voy a hacer la mía ya en un planeta propio. Hay canciones que hablan en el idioma de hoy, como Chúpame la mente cable, que se adelantó a este presente dominado por las pantallas y en el que voluntariamente dejamos que los aparatos vacíen nuestras mentes. Es premonitoria Chúpame la mente cable en el sentido de que es lo que nos pasa hoy con las redes y con internet. Está el tipo estupidizado, haciendo zapping, y al mismo tiempo diciendo, dale, sí, chupame la mente, ¿no? Déjame vacío totalmente, ¿no? Que es lo que nos pasa hoy con el escroleo, ¿no? Vos cualquier otra cosa que se te ocurra, decís, bueno, voy a aprovechar y voy a lavar los platos. Terminás y decís, qué bien que estuve, le quedó limpio. Voy a aprovechar y me voy a hacer una siesta, perfecto. Voy a aprovechar y voy a estudiar aquello. Voy a aprovechar y me voy a caminar por la Rambla. Siempre decís, qué bien que estuve. Ahora, nunca decís, qué bien que estuve, que me quedé 3 horas haciendo así en el celu, ¿no? Y lo asocio con la música también, porque todo eso, esa atracción que tenemos, evidentemente está también, viene también por cómo se fue tuneando el algoritmo, donde cada vez tenés cosas que te atraen más, ¿no? La música que te gusta, el tipo de noticias que te gustan, el tipo de pensamientos de otra gente, ¿no? Es así, ¿no? Básicamente, entonces por eso seguís ahí. El disco está lleno de imágenes sugestivas, juegos de palabras y frases memorables. Y no hay un ejemplo más representativo de esa idea y del ambiente hedonista de la época que ante la duda, todo. Es una frase que surgió con Nico Ibarburu, en una noche así lúdica, si querés volver a usar esa palabra, en donde cayó y dijimos, sí, es así. Se ve que teníamos, no recuerdo qué opciones, qué caminos se nos abrían de noche, pero todos. En la culpa del campo. Claro, y la música podés ir a todos lados y también podés elegir solo uno. Es con este disco que forja también a la banda que lo ha acompañado desde entonces, los Bochamakers. Un grupo de lujo que ha reunido a músicos como Nicolás y Martín Ibarburu, Mateo Moreno, Matías Rada, Germán Klang y más. El Evangelio fue un antes y un después en su carrera, tanto acá en Uruguay, que lo volvió a recibir y donde renovó su vínculo con el público, ya como artista por fuera de la órbita de la influencia de sus padres, Horacio Buscaglia y Nancy Bugich, pero también en Argentina y en España. A raíz del Evangelio me empezó a pasar otra cosa linda también, que fue que empecé a tocar más en Argentina y bueno, y ahora como estoy contando en España, que son lugares donde ya había una pregunta menos que me hacían en las entrevistas, que era cómo fue ser hijo de Horacio y de Nancy, que acá es algo que nunca me pesó y que me encanta hablar de ellos y tienen mucho para hablar cada uno, pero que acá era de cajón. De hecho me la siguen haciendo, yo todo bien, ¿no? Puedo hablar, es precioso recordar a tus viejos y que ellos sean recordados también por otras personas, pero fue las primeras veces que salí y que las preguntas venían por otro lado y que eventualmente esa data de esa estirpe, el que la incluía era yo. Y también la prensa especializada lo acompañó, con reseñas y destaques en medios como Rolling Stone Argentina, varias nominaciones a los premios Graffiti, donde se llevó el Aerosol a Mejor Solista del Año, y una nominación al premio Gardel Argentino. Sí, salieron reseñas tipo en Monocle, una revista re cheta que sacás, esa re cool. Decían las cosas increíbles. Me cae bien, pero al mismo tiempo, de que me cae bárbaro, más allá de todo el
O sea, soy extremadamente exigente con lo que hago y quizás eso es lo que me permite después estar relajado haciéndolo. Entonces yo sé que eso muchas veces puede transmitir una imagen de displicencia lúdica. Y puedo relacionarme así con lo que hago porque atrás ya me armé una red que ya sé que voy a caer siempre, ¿viste? O de costado, parado o lo que sea. Me refiero que si no le hubieran dado pelota al disco, yo igual sabría que estaba bueno, ¿entendés? Y a veces te puede pasar al revés, que la gente se cope con un tema, con un disco y que vos digas, sí, está bien, pero yo quería ir un poco más allá, quería ir a otro lugar y no llegué a este que como ya tenés el oficio, mal es muy difícil hacer algo mal ya. Pero el mayor logro de este disco es representar a su época de una forma que al día de hoy suena atemporal. Igual de pegadizo, creativo, encantador y bailable como en 2006. Lo que sí me copa es cuando te cuenta alguien, una persona puntual, cómo conectó o lo que le pasó con algo que vos hiciste. Eso es algo que no estaba en mis planes y que es lo mejor que tiene esta labor. Como te dije, en mis planes estaba cuando era chico, componer, viajar, etc. Pero después te das cuenta que hay una retroalimentación del cariño que te dan, que viene por el cariño que vos le pones a lo que haces también, que es emocionantísimo, que no se gasta nunca y que no sabía que era así. O sea, no podés planear ser absolutamente contemporáneo, con lo cual pasa de largo rápidamente, es una opción, como ahí entonces suena a la época, ¿no? Desde los 80, ¿no? Podés planear ser de otra época, pero bueno, hay algo de ser un holograma nada más. Entonces es como ser Cerati cantando karaoke, ¿no? Con los músicos tocando, no sé, ¿no? Así que es sonar vintage muy explícitamente. No fue planeado porque creo que no puedes planearlo, que si lo planeás lo matás como física cuántica, como si lo mirás ya se comporta diferente a cómo se comporta. Pero es algo que me pasa creo que con casi todos los discos míos. Con este sin duda, de que si saliera ahora no sonaría de otra época ni de nada, me parece. Todo lo que hice me hicieron felices, ¿eh? Y me hicieron calentar a veces también mientras lo vas haciendo, ¿no? Es lo que te digo, ¿no? Al principio decís, tengo desde el momento, ¿dónde me metí? Y al final salís y dices, bien. El Evangelio según mi jardinero terminó siendo mucho más que un disco. Fue un momento en el que Martín Buscaglia encontró su forma propia de hacer música. Lúdica, sofisticada, popular y extraña. Con sonoridades cosmopolitas y con un Uruguay que lo inspiró a la distancia. Y mientras el jardinero podaba su jardín, le dijo una frase que retrata el disco y que inspira a aprovechar cada segundo. Disfrutemos mientras podamos.